Muy distinguidos y estimados camaradas, nuestra reunión en un formato tan amplio es ya prácticamente una tradición, porque en esta época del año la cosecha se convierte en uno de los temas absolutamente más importantes y estratégicos para todo nuestro país. Si hablamos de la mentalidad de los bielorrusos, está firmemente arraigado en nosotros que, incluso cuando el mundo es sacudido por guerras y conflictos, y la línea entre el sentido común y la locura de algunos, incluidos políticos, desaparece, debemos arar, sembrar y cosechar el grano, porque tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, la gente quiere comer. Esa es su necesidad más básica. La campaña de cosecha no es solo una especie de examen, no solo el resultado de todo el ciclo anual de trabajo de los campesinos, sino también una garantía firme de nuestra seguridad alimentaria y uno de los pilares de los ingresos en divisas por exportación. Es decir, es una preocupación de todo el Estado, no solo de los campesinos. Si tenemos pan, tendremos vida. Y para que el país tenga pan y carne, para que las empresas no se queden sin materias primas, las granjas y complejos sin forraje, y se cumpla el pedido estatal, cada uno debe trabajar dignamente y sin fallos en su puesto. Todo se ha hecho para ello, y las perspectivas de la cosecha son buenas. Ahora hay que recoger esta cosecha al máximo, sin excusas ni referencias a las circunstancias, incluyendo los caprichos del clima. Estas sorpresas son habituales aquí y ya tenemos experiencia previa. Ahora en los campos todo ocurre en paralelo, cosechando cereales y colza invernal y el segundo corte de pasto. Pronto habrá que sembrar cultivos de invierno. Planificar todo de manera competente es tarea de toda la cadena, desde el agrónomo, el director de la organización agrícola, hasta el gobernador y el gobierno. Al mismo tiempo, según la información del gobierno, la cosecha bruta de grano prevista superará los 11 millones de toneladas. Es decir, este año debemos superar obligatoriamente el nivel del año pasado. Y recuerden, acordamos que el nivel del año pasado es el referente al que siempre vamos a aspirar, porque fue bastante alto y exigente para nuestro complejo agroindustrial. Según me informan, en la mayoría de las regiones la cosecha de cereales de este año no será peor que la del año pasado. Hay ciertas preocupaciones, es cierto, respecto a la región de Brest, pero me parece que aquí hay más imprecisiones que verdaderas preocupaciones. En comparación con el año 25, es posible que el desarrollo del maíz y naturalmente la cosecha de maíz para grano, en primer lugar, se retrase unas 2 semanas. Pero debo decir que a día de hoy hemos determinado con bastante precisión los volúmenes de las áreas de siembra y la recolección de cereales de espiga, colza, maíz y así sucesivamente. Las rotaciones de cultivo son óptimas. Tal vez en Vitebsk deba ajustarse algo y también al este de Bielorrusia, pero en general las rotaciones de cultivo son normales. Hemos determinado con exactitud los volúmenes. Esto nos permitió extender la campaña desde la cebada de invierno hasta la recolección del maíz para grano por unos 3 meses y medio. Lo que antes estaba concentrado en menos de un mes, todo lo cosechábamos cuando había menos colza, no había cebada de invierno, lo cosechábamos todo en agosto, desde la primera decena hasta principios de septiembre. Bueno, prácticamente en un solo mes, ¿verdad, Mikhail Ivanovich? Sí, y ahora estas plantaciones agrícolas de colza de invierno, y de manera muy particular la cebada de invierno, nos permiten prolongar significativamente nuestra campaña de cosecha a lo largo del tiempo. Pero ese paralelismo se mantiene. Paralelamente, preparamos forraje a partir de las hierbas y eso genera cierta tensión. También hay otros cultivos que hay que cosechar en este periodo. El mismo lino. En septiembre se sumará la remolacha. La víspera, al discutir el problema de la próxima cosecha, señalé 2 condiciones principales para una campaña de recolección exitosa.
La primera es la preparación de la maquinaria y el personal. Me refiero a nuestra maquinaria activa, tractores, automóviles, cosechadoras, tractores, así como los complejos de secado de grano deben estar en buen estado y cada unidad de maquinaria debe tener asignado personal calificado. El gobierno informa que la preparación de la maquinaria es superior a la del año pasado y alcanza el 99%. Esto es suficiente para una cosecha completa. Creo que al inicio de la campaña de cosecha tendrán el 100% de la maquinaria lista. En las organizaciones agrícolas del país hay 6.800 cosechadoras de grano. Además, se incorporarán 400 cosechadoras nuevas para la recolección. Sin embargo, no todo es tan optimista como nos gustaría. El Comité de Control Estatal, al 14 de julio, ha detectado casos de baja preparación de las cosechadoras de grano en 36 de las 146 organizaciones agrícolas inspeccionadas. En fincas de Bergnevbinsky, Shumilinsky, Kalinkowiczewski, Smorgonsky, Ośmiansky, Bichowski y Krichevsky reparaban justo antes de la cosecha. Saben bien que el ritmo de la cosecha y reducir las pérdidas de grano dependen del suministro de combustible. Quisiera saber cómo están las reservas de combustible en el terreno. Según me informan, el problema con el personal de maquinaria en general está resuelto. Además, para la cosecha se han incorporado, aunque sea solo en teoría, 2.331 personas. Sin embargo, para el 13 de julio, no todos habían llegado aún. En Vitebsk hay 485 maquinistas de los 655 necesarios. La condición clave para un trabajo exitoso precisamente este año es la fiabilidad de las instalaciones de secado. El grano, en grandes volúmenes, tendrá que pasar por los secadores al menos una vez, como mínimo, para evitar pérdidas de la cosecha. Por eso, tanto todo el grano como los secadores de grano deben estar completamente en buen estado. Por ahora, la preparación de los complejos de secado de grano en los papeles es del 97%. Y, según me informa el gobierno, los 1.660 complejos de secado de grano existentes permitirán procesar completamente el volumen diario de grano. Bueno, desde el despacho del gobierno sí, pero en realidad no. Al sobrevolar el este y centro de Bielorrusia, vi en los almacenes una cantidad considerable de grano apilado. Entiendan que parar un complejo de secado equivale a detener todo el ciclo de la cosecha, perdiéndola y bajando su calidad. La falta de preparación en secadoras fue detectada por inspectores en una de cada 5 granjas. La semana pasada no estaban funcionando en total 49 complejos, 16 en Vitebsk y 13 en Gomel. Además, en varios distritos, esta es la única secadora de grano en la explotación. Por ejemplo, en la región de Gomel, 15 de los 88 complejos de limpieza y secado de grano no tienen permiso para usar gas natural. Al iniciar la cosecha, ya hay pérdidas excesivas y negligencia en conservar el grano durante la siega, transporte y procesado. Esto es inaceptable. Ocurre en granjas de Sabinkovsky, Selvensky, Vileysky, Pukowiczki y Chauski. Pero eso es donde se realizaron inspecciones. Una característica de la cosecha de este año es que no se pueden reducir los ritmos de recolección de forrajes. Los excelentes primeros y segundos cortes de pasto ya nos han permitido preparar un 5% más de silo y un 55% más de heno. Eso es hasta el día de hoy. Apenas comenzamos la cosecha y el Ministerio del Interior ya ha detectado 46 delitos. Las principales son el robo de componentes y repuestos, el soborno y, en primer lugar, el robo de combustibles y lubricantes, en lo que también incurren los departamentos de Kubrakov.
El problema es antiguo. Sobre mi mesa tengo los resultados de un monitoreo reciente que mostró que las autoridades locales abordan la erradicación de los robos de manera negligente o ni siquiera se ocupan de ello. Por eso, los empleados deshonestos roban combustible y están completamente seguros de su impunidad. Acordamos que en las organizaciones agrícolas el combustible sería teñido, ¿verdad? Así es. Esto significa que los empleados de la Inspección Estatal de Automóviles, especialmente los directores de las explotaciones y otras personas responsables, pueden verificar este combustible en cualquier momento. Y si cualquier ciudadano particular o un policía tiene este combustible teñido en su tanque, tendrá que rendir cuentas con todo el rigor de la ley. Y de manera muy especial los funcionarios que llevan insignias o grandes maletines. Se detectaron tales casos y he encargado al secretario de Estado que organice una inspección en todo el país. Aunque no se trate de algo masivo, no podemos permitir que... Yo cuento con la policía para que logren detener cualquier intento de robo, pero ellos mismos padecen también de este defecto. Lo que resulta especialmente indignante es que empleados de los órganos de seguridad, y esto incluye a otros organismos, en lugar de combatir a estos ladrones, se asocian con ellos y los protegen como en los 90. Muchachos, entiendan que ni en este problema menor permitiremos que se repita esa época. ¿Borracheras? Bueno, eso es algo habitual. Durante las inspecciones se detectaron 150 personas ebrias que ni siquiera deberían oler el alcohol, mucho menos beberlo. Como siempre, se detectaron informes falsos sobre maquinaria y complejos de secado de grano. La Fiscalía identificó 41 casos donde los equipos solo estaban listos en papel. Ocurrió en 25 distritos en las regiones de Brest, Minsk y Mogilev. En mi opinión, algunos directivos no entienden una verdad sencilla. La cosecha se gestiona en el campo, no desde una oficina. No hay tiempo, estimados amigos, para perder el tiempo. Como pueden ver, Dios no nos permite relajarnos. La cosecha masiva está comenzando 5 o 7 días antes de lo habitual y teniendo en cuenta las abundantes lluvias y el moderado aumento de temperatura, no será fácil. Como siempre, ayuden a quienes viven en casas particulares. Hay que ayudar a la gente. En primer lugar, hay que ayudar a los ancianos, a los que están solos, que en realidad no tienen a nadie más en quien confiar, salvo el director de la empresa agrícola y el Estado. Sobre la disciplina, ni siquiera quiero hablar mucho. Es la base, debe ser férrea tanto en el cumplimiento de la tecnología como en la actitud hacia las propias responsabilidades. Hoy les pediría mucho a todos los que intervengan que sean absolutamente concretos. No hace falta entrar en detalles ni contar todos los casos al director del comité ni al ministro. Las deficiencias de año en año son claras. A veces varían, pero siempre existen. Por eso, no hay que llenar el espacio con todo tipo de nimiedades que aquí parecen pequeñas, pero allí no lo son. Allí es donde hay que trabajar y dar resultados. Por eso, si el Comité de Control Estatal o los funcionarios tienen algún reclamo hacia los dirigentes locales, resuélvanlo en el lugar. Y aquí discutamos los problemas de carácter global. Como ya he dicho, combustible, maquinaria, dotación de personal y así sucesivamente. Dígame, Vasily Nikolaevich, ¿cómo van las cosas en el área de la cual usted es responsable como representante del presidente? ¿Cómo está funcionando la región de Grodno? Ayer mismo todos los gobernadores recibieron información detallada sobre cada una de las regiones. Me refiero a la región de Grodno. Se detectó la falta de preparación de las cosechadoras de grano en 9 casos. Eso es, digamos, el segundo peor resultado. Bien. Dependiendo de la posición, peor o... Entiendo por qué no habla de la región de Grodno, pero allí hay más que suficientes deficiencias. ¿Qué medidas ha tomado usted en el marco de su autoridad respecto a quienes no aseguran un nivel suficiente?
Bueno, en el informe en realidad había muchos ejemplos sobre la región de Grodno. En cuanto a esas medidas, no dejamos la información sin atención. Si detectamos que la maquinaria no funciona correctamente, la detenemos. Durante este tiempo, la última vez que nos reunimos fue el lunes por la mañana para discutir los trabajos de la campaña de cosecha. Antes de eso, celebramos una reunión especial. Bueno, Actuamos contra individuos en cargos específicos, por supuesto. los grandes poetas ya decían de nosotros que somos adictos a las reuniones. En lugar de tomar medidas en el lugar, nos la pasamos en reuniones. Sobre lo detectado, Por eso, el primer ministro y usted deberán tomar las medidas más estrictas respecto a todas las deficiencias durante esta y la próxima semana. Y no piensen que nos quedaremos sin personal. Todos aquellos a quienes despidan en sus puestos con su permiso deberán ser reubicados en otro trabajo. Si quieren irse a Polonia, por favor, que se vayan a Polonia. Pero nadie va a tolerar este desorden. Y menos aún tengo que explicarles lo que nos cuesta el combustible, los repuestos, la maquinaria en estos tiempos y garantizar la tranquilidad y la seguridad. Por eso le pediré al ministro de Defensa que les cuente lo que está ocurriendo alrededor. Por eso tienen esta semana y la próxima para tomar las medidas más estrictas y reportar, incluyendo informarme a mí sobre los representantes del presidente que están trabajando. La región de Vitebsk, pero allí los líderes del Parlamento son responsables de esa región. Responde, hay un nuevo gobernador allí. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar hablando de esta región de Vitebsk? ¿Me han entendido? así es. Por lo tanto, tomen medidas e informen. Presten especial atención a mi instrucción sobre la dotación de personal. Acordamos ninguna entrega de maquinaria agrícola de alta potencia ni de otro tipo a las empresas agrícolas si no hay un maquinista. ¿Para qué enviar cosechadoras allí? Esto también se aplica a las cosechadoras que ya están allí. La falta de disciplina y el desorden son extremos. Esta semana y la próxima, y quiero un informe público. Quiero advertir, ante todo, a los responsables autorizados y a los asistentes del presidente. El tercer gobernador responderán con su cabeza por el orden en la campaña de cosecha. Sé quién está presente allí y quién no. Y si creen que pueden pasar por ahí con indiferencia y luego sentarse en la oficina para aparentar que estuvieron y que hicieron algo, así no va a funcionar. Lo sé muy bien. Y también conozco su sistema. En el gobierno, por ahora, no se están ocupando de la campaña de cosecha. Bueno, tal vez en la industria sí se han movido. Personalmente le encargué al primer ministro que supervise la industria. La cosechadora y el secador de grano deben estar en perfecto estado. Ustedes ven qué clima hace. Esta semana será lluviosa, según nos han prometido. Y ven, allí llovió media hora y durante 2 días no podemos cosechar. Los campesinos lo entienden perfectamente. Y los funcionarios presentes, ustedes han estado allí en el lugar. Llovió durante media hora y durante 2 días no podemos cosechar porque es imposible salir al campo. Y fíjense en la estrategia del ministro. Hoy comenzamos la cosecha de cebada de invierno y colza. Necesitamos 3 cosechadoras porque según sus cálculos eso es suficiente. ¿Y si trabajan 10 cosechadoras, eso es malo acaso? Al menos llenarán la tolva con ese grano y comprobarán la maquinaria. Esa es su estrategia. Entonces, San Genoch, a todos los funcionarios de la región, del distrito y del gobierno, si los hay, mándenlos allá, a la maquinaria. No solo vayan a controlar. Ya tenemos suficientes supervisores, que vayan a la maquinaria. ¿Para qué están sentados en el comité ejecutivo del distrito 100 o 80 personas? ¿Para qué están ahí sentados? En tiempos soviéticos teníamos suficiente gente en los koljoses y sovjoses, pero recuerdo que en el comité del distrito te llamaban. Así que tú vas al koljos. 1 de mayo, súbete a un tractor de orugas. Si no puedes trabajar en la cosechadora, ve a trabajar en el de orugas. Yo trabajé en un tractor de orugas y no era ningún maquinista.
Un día trabajé con el maquinista y después solo. ¿Por qué no usamos esa experiencia? ¿Para qué quedarse sentado en la administración de agricultura cuando hay un montón de problemas sin resolver? Que vaya de ayudante en la cosechadora, que vaya de ayudante al almacén de grano, que aprendan a apretar tuercas. Todos deben ser movilizados. Ustedes ven lo que está pasando con los alimentos en el mundo. Hoy en día se puede ganar un buen dinero y no andar pidiendo limosna, no tener que pedir repuestos y combustible. Sobre el personal, ¿para qué vamos a poner esposas si realmente hay tanta escasez de personal? Pídanle a Krenin, transmítanle mi encargo. Todos los que no sepan trabajar, al ejército y a la frontera sur, al bosque. Allí están nuestros muchachos, las fuerzas de operaciones especiales, desplegados en la frontera ucraniana por orden directa mía. Esto no significa que vayamos a atacar a nadie, simplemente estamos garantizando nuestra seguridad. No es fácil con tantos mosquitos, moscas y jejenes. Allí, al ejército con ellos. Como soldados comunes, una semana de entrenamiento, lanzagranadas, ametralladora y para allá a disposición de las fuerzas de operaciones especiales. Todos para allá, quien no cumpla la tarea, esa es mi orden. Cualquier funcionario, cualquiera, en el gobierno, en el comité ejecutivo regional, en el comité ejecutivo distrital, en la empresa, al tractor, helicóptero, avión, a la cosechadora. Si no sabes apretar tuercas, serás ayudante, llevarás los proyectiles. Cualquier incumplimiento, Alexander Ivanovich, al ejército. Entendido. ¿Entiendes de qué hablo? Al ejército. Que sirva allí. Que se siente en el bosque. Necesitamos personal, allí también se necesitan. Que sirva allí, que durante el periodo de cosecha sirva allí. Tanto el funcionario como el que no quiere trabajar. Y no olviden que tenemos muchísimos trabajos auxiliares, especialmente en los silos de grano y demás. Bueno, en su momento utilizamos, lo recuerdo por mi trabajo, utilizamos a escolares mayores. ¿Y por qué no invitarles? ¿Por qué no trabajar? Porque los chicos y chicas del campo hoy ya no son los mismos que antes. Ya no se diferencian en nada de los de la ciudad. No pueden distinguir una pala de una horca. Por eso, invítenlos a trabajar y no duden en apoyar económicamente a estos escolares. Fíjense, mientras unos trabajan, otros están holgazaneando. En las ciudades hay mucha gente sin hacer nada. Hay que involucrar a todos. Todos quieren comer y comer bien. Sabemos cómo hacerlo, por eso hay que involucrar a todos. Bueno, quería repetirles esto. Luego pensé que no lo haría, pero de todos modos lo diré. Es mejor trabajar en el campo que ir a la guerra. Por eso esta es nuestra guerra, una guerra pacífica. Hoy la disciplina es muy importante. La disciplina es la base de todo. De esto hablan todos, tanto los tecnólogos, no tecnólogos, idos, venidos y demás. Sin disciplina no hay resultado. Ante todo, disciplina tecnológica. Si la gente no entiende que hay que seguir la tecnología, entonces entra en juego otro tipo de disciplina. Ya hablé sobre el ejército, sobre las esposas y demás. Y no piensen que es una broma. Por eso hay que ayudar a los hombres en el terreno. Tú sabes cómo se hace esto. Fuiste agente de distrito. Sabes cómo se hacen las cosas. Hay que involucrarse y ayudar a los presidentes de comités de distrito y directores de las explotaciones a poner todo en orden. Les hago una gran petición y exigencia. Ayuden allí a restablecer la disciplina para que la gente entienda. Si vienes a trabajar, trabaja como corresponde y entrega resultados. Muchachos, a partir de la próxima semana no se puede cosechar menos del 6% al día. El 6% es el mínimo absoluto, pero mejor sería 7 u 8. Esta semana todavía es posible, como nos prometen los meteorólogos, que haya lluvia, que cambie el clima, pero a partir de la próxima semana, cueste lo que cueste, hay que cosechar y sin pérdidas. No menos del 6%. Muchos de los gobernadores destacaron el papel de nuestros organismos de seguridad en la prestación de ayuda.
Si los habitantes de Vitebsk o de otra región necesitan que involucremos adicionalmente a nuestras fuerzas de seguridad, por favor, díganselo al secretario de Estado, a mí directamente, o al jefe de la administración, y los involucraremos según sea necesario. Y no solo para que anden por ahí asustándolos. No se trata de eso, sino para que les brinden ayuda. Sé que, especialmente el Ministerio de Situaciones de Emergencia, ha reclutado a muchas personas competentes del campo para su servicio. Bueno, por el amor de Dios, están ayudando. Gracias a ellos. La policía también presta ayuda, la gente trabaja en las cosechadoras y en el transporte del grano. También son dignos de elogio. El Ministerio de Defensa, como Dios manda, también brinda esa ayuda y apoyo. No solo me refiero a esto, no hablo solo de la región de Vitebsk, lo digo para todos. Por eso, en Vitebsk, en un futuro próximo, intentaré estar donde la cosecha dure más tiempo. Veremos y conversaremos. Pero utilicen sus reservas al máximo. Ahí organizaron el Festival Eslavo. La ciudad estaba vibrante, retumbaba. Ahora, el mayor problema es encaminar a toda nuestra gente que estuvo divirtiéndose, cantando y bailando hacia una labor productiva, hacia el trabajo. Eso ya aprendieron a hacerlo, así que ahora hay que aprender a trabajar. Una vez más, quiero llamar su atención y la de los demás sobre el modelo uzbeco. Vuelvo a recalcar, el presidente de Uzbekistán me pidió no solo que se empleara a la gente, sino también que se suministrara carne y leche. Ellos no tienen suficiente tierra, no tienen agua. ¿Nosotros tenemos suficiente tierra y agua? Podemos producir carne y leche. Le dije como amigos, somos viejos amigos. Si quieres, te suministraremos carne y leche, retirándolos de otros mercados para enviártelos a ti. El primer ministro ha establecido buenas relaciones con el primer ministro de Uzbekistán. Esa fue la conversación. Pero le dije, para que esto sea rápido y eficiente, por ejemplo, en la región de Vitebsk, solo como ejemplo, aunque no es solo en Vitebsk, nos faltan personas. Si puedes, debe haber orden, un sistema, y nosotros lo tenemos. Si tu gente pasa por nuestro sistema, todo bajo control, los emplearemos en Bielorrusia como si fueran nuestros propios ciudadanos. No se trata tanto de ganar dinero, como algunos aquí interpretan. $500. No solo para generar ingresos y recibir un buen salario, sino para producir carne y leche. Si ustedes mismos producen, los uzbecos junto con los nuestros producen carne y leche, podremos vendérselas directamente en sus mercados. De ahí proviene el salario. Y si alguien está dispuesto a venir aquí solo para ganar mucho dinero, $5,000 o algo así, entonces es mejor ir a Rusia. Allí el salario es mucho más alto y pueden conseguir trabajo en la industria petrolera, en otros sectores, trabajar en algún lugar y recibir un salario muy alto. Ellos se desplazarán aquí, repito una vez más, para producir carne, leche y diversos productos agrícolas y exportarlos a su país de origen. El salario, naturalmente, cuanto mayor sea la productividad, cuanto más productos fabriquen, mayor será el salario. Y pueden disponer de él como quieran. En cuanto a la atención médica y la educación, tendrán los mismos derechos que los bielorrusos. Y eso también son gastos, y no poco dinero. Ese es todo el asunto. Si no necesitan la región de Vitebsk, Mogilev, Gomel o Grodno, si no necesitan gente de fuera, no los tomen. No les estoy obligando a aceptarlos. Es fundamental que ustedes cumplan con la tarea que tienen ahora mismo delante. ¿Y cómo la van a cumplir? Bueno, sabemos cómo hacerlo. Lo principal es la organización y la disciplina. Gracias por esta conversación. Advierto a todos los autorizados. Mientras no se revise esta composición, deben ir a las regiones y ayudar allí en el trabajo. No hace falta seguir al gobernador, no hay que asustar a nadie, ni andar haciendo ruido con esposas, ni nada por el estilo. Tenemos a quienes se encargan de eso. Hay que ayudar. Todos deben estar movilizados.
Pero eso no significa que mañana vayamos a lanzarnos al campo y que desde el alcalde de Minsk hasta el ministro de Industria vayamos a sentarnos en los koljoses y sovjoses. No, tenemos muchos otros problemas. Y ojalá que en la industria o en la construcción las cosas nos fueran tan bien como en la agricultura. La agricultura todavía respira bien en nuestro país. Pero como ustedes pueden ver, dependemos muchísimo del clima. Y parece que Dios no nos mima tanto. En algún lugar ayuda, donde es necesario, pero donde no hacemos nuestro trabajo, no nos va a ayudar. Para cosechar a tiempo, hacerlo bien y asegurar tanto a Bielorrusia como exportar productos agrícolas, lo tenemos todo. Tenemos de todo, desde maquinaria hasta procesamiento. Todos deben moverse, hay que trabajar. Ya hemos decidido cómo hacerlo. Sean responsables y sean un ejemplo para la jerarquía del poder, para que hoy solo se hable de ustedes positivamente. Los ministerios de emergencias, interior y los fiscales colaboran, gracias al Ministerio de Defensa. Así es como la gente en las regiones debe hablar de nosotros. Por eso, por favor, únanse.